Bien, como parte de la presentación, siempre inicio con lo que es un reconocimiento a las personas que han aportado algo de su conocimiento, de su experiencia en mi historial, ¿sí? Entonces, aquí principalmente para lo que es ergonomía, el ingeniero John Paul Becker, ¿sí? El personal del Seguro Social que tiene mucha habilidad con el manejo estadístico, mucha experiencia con los casos. La doctora María Gutiérrez de Colombia, compañera del doctorado, que hace 10 años me mostró mucho de lo que llevaban de avance en Colombia, ¿sí? Javier Ovalle, que es de una unidad de verificación, que me ha dirigido en sistematizar mucho lo que son las actividades en lo que es el reconocimiento hacia la aplicación de las normatividades. El doctor Tornero y Apolonio de Secretaría de Trabajo, en lo que es, pues todo lo que es la normatividad en la actividad de seguridad, higiene y en ergonomía. Y finalmente, el doctor Tobalín, que pues ha hecho un gran esfuerzo para traer a México muchas de las actividades en ergonomía recientes. Una vez iniciado con este agradecimiento a todos ellos y a más que no aparecen, iniciamos con lo que es qué se entiende por ergonomía y cuál es su relación con los trastornos musculoesqueléticos. El ser humano es muy hábil en la adaptación a condiciones diversas, pero esa capacidad no es infinita. Tiene sus limitaciones, y limitaciones muy encontradas y estudiadas a lo largo de la historia. Estos intervalos de condiciones óptimas para cualquier tarea, trabajo o sistema. ¿Sí? Las funciones de la ergonomía es definir cuál es este intervalo, de qué punto a qué punto en todos los indicadores es seguro trabajar sin que me cause un daño. Orientar estos sistemas a que tengan o se empleen en estos límites aceptables y favorecer el bienestar del ser humano y el desempeño de los sistemas con los cuales se está trabajando. Estas son las funciones principales de la ergonomía en cualquier campo. Les digo, nos vamos a enfocar mucho al ámbito clínico y hospitalario. De manera general, y con esto es con lo que quiero que nos quedemos como definición, la ergonomía es la adaptación del trabajo a las características del ser humano. ¿Sí? Es de una manera muy sencilla, pero estamos en 2020 y muchas veces se habla de ergonomía y no entienden de qué se está hablando. Y preguntan que si es agronomía, economía. Entonces no, la ergonomía es esta parte del estudio sistemático del trabajo para evitar lesiones. ¿Sí? Y vean, una postura para una curación, para una inyección, para lo que es trabajar en quirófanos, trabajar en lo que es urgencias, trabajar en pediatría, en neonatos. La norma actualmente nos habla que a partir de 3 kilos se habla de que se está manejando una carga. Y legalmente debemos de hacer todo lo posible para tener las condiciones adecuadas en lo que es la actividad de trabajo que estamos realizando. Entonces es muy importante esta situación, ver la postura, ¿sí? Ver lo que es cuello, hombros y espalda, ¿sí? En cualquier actividad de lo que se está haciendo en los hospitales. El trasladar un paciente, no están trasladando bultos, no están trasladando cajas, ¿sí? Muchas veces es un paciente delicado. En muchas ocasiones se encuentra que llevan quemaduras, que tienen fractura, que tienen una lesión medular, que además de cargar el peso, hay que cargarlo como la cosa más frágil que existe. Porque si lo
transportan o trasladan mal, pueden tener una lesión irreversible en médula espinal. Entonces, sí, esto es hacia el paciente. Pero como ven a esta persona en esta postura, ¿sí? Cuando existen dispositivos como en la industria para movilizar a estos pacientes con el mínimo esfuerzo hacia los trabajadores. Cuando existen dispositivos también incluso para pasarlo rodando si no existiera una lesión importante en el paciente. Pero vean, está completamente fuera de la normatividad. La normatividad nos habla de 25 kilos, pero 25 kilos pegados al cuerpo y con los codos doblados a 90 grados. El estirarnos con el brazo estirado sin flexionar la columna lumbar, estamos hablando de 18 kilos aproximadamente, y con el brazo en 45 grados a nivel del hombro. Vean, aquí está entre 70 y 80 grados, más aparte la flexión, más aparte lo retirado de lo que es el cuerpo. Estamos hablando que no debería estar cargando o haciendo un esfuerzo de más allá de 2 a 5 kilos. Y no es así. Incluso el cargar de 2 a 5 kilos, si es muy repetitivo, pudiera también generar alguna lesión. Entonces, como les decía al inicio, estos trabajadores que cuidan de nuestra salud son los más descuidados del sistema de salud a nivel mundial, porque esto se repite en muchos países. Y si no se repite en todos los hospitales, sí se repite en los hospitales más carentes de recursos. Y así sea el mejor país, realizan algo mal en esta situación. ¿Sí? Y se trata de conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como tener un trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. A partir de aquí, engloba todos los esfuerzos que tenemos que realizar en la actividad de esta situación, de lograr este trabajo digno o decente. También se habla que es el trabajo que respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Se tiene acceso a la seguridad social y se tiene un salario remunerador. No existe discriminación por ningún tipo de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condiciones migratorias, opiniones o preferencias sexuales o estado civil. ¿Sí? Y finalmente encontramos que el trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio y exige el respeto para las libertades, dignidad de quien lo presta. Y así no debe existir diferencias entre hombres y mujeres. Pero hablar de ergonomía, pues sí existen diferencias. ¿Sí? Por lo regular, el hombre tiene más fuerza, tiene mayor capacidad para realizar este traslado de pacientes, aunque también muchas veces las habilidades que reúnen las enfermeras como mujeres generan unos conocimientos empíricos e innatos para la movilización del paciente. Que ellas, sin hablar de biomecánica, de ninguna situación de estas, generan unos movimientos y unas posturas en los pacientes encamillados que doblan la rodilla, la flexionan y con un jalón ligero a nivel de la cintura, doblan al paciente hacia un lado o hacia el otro, dependiendo qué es lo que ellas requieran. ¿Sí? Pero esto lo han encontrado por habilidades y al cabo del tiempo se han transmitido estos conocimientos. De esto se trata, por ejemplo, la ergonomía. El transmitir esta experiencia genera mucha mejora en esta situación. ¿Sí? El trabajo también debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familias dependientes. Aquí es importante reconocer que si hay un trabajador que se lesiona de espalda,
pues estas condiciones se rompen, ¿sí? Ya la vida digna pues no existe. ¿Por qué? Porque el trabajador se hace completamente dependiente a una asistencia por parte de la familia. ¿Por qué? Porque no puede a veces ni peinarse por el dolor que tiene, por la lesión que presentó a lo largo del trabajo. Además, que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre trabajadores y no se considerarán discriminatorias las diferencias o las distinciones existentes, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares para una labor determinada. ¿Qué significa esto? Que no hay que discriminar de ninguna manera a los trabajadores y hay que adecuarlos al puesto de trabajo de acuerdo a sus cualidades. Además, hay que tener este ambiente libre de discriminación y violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento y la formación para el trabajo, y así como se lleva a cabo capacitación en la industria, capacitación en algunas áreas o sectores productivos, el hospital también necesita la capacitación en el manejo manual de cargas y en una serie muy importante de riesgos a la salud que presenta, ¿sí? Y entender que la productividad y la calidad en el trabajo dependen de todo el esfuerzo que se genere, la sustentabilidad ambiental, ¿sí? Y que cada vez se desarrolle un esquema mayor en certificación de competencias laborales, ¿sí? El trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren una vida digna y la salud para los trabajadores. Es muy importante esto. Hay que enfocarnos en esta situación porque todas las lesiones ergonómicas a nivel de muñeca, de dedo, de pulgar, de hombro, codo, espalda, generan limitaciones importantes en el manejo de la actividad. Esto es una gráfica de lo que es el estrés, ¿sí? Pero hablando de gráficas de estrés muscular, pues es muy parecido el comportamiento. Existe un cansancio en lugar de fatiga. En lugar de alarma vamos a llamarle cansancio, fatiga. Y se trabaja, hay fatiga, hay recuperación, hay adaptación, hay mayor experiencia, mayores habilidades, como las que les digo para movilizar pacientes en terapia, que muchas veces duplican el peso de la persona que lo está movilizando. Pero si no se lleva a cabo adecuadamente, esto lleva a un agotamiento y a una lesión. Y muchas veces cuando ya se está en este punto más bajo, a una lesión irreversible, dependiendo de cuál sea la lesión inicial. Entonces es muy importante entender esta parte. ¿Qué más hay que centrarnos? Esta actividad de ergonomía va muy relacionada a los factores psicosociales. Solamente tocaré 4 o 5 puntos de factores psicosociales y uno es la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales. Aquí es importante que la organización del trabajo le lleve a cabo recursos humanos validado en las capacidades de cada trabajador. Y cuál es el perfil del puesto y qué es lo que requieren. Se necesita realizar exámenes anuales porque es una obligación del patrón o del centro de trabajo generar estudios. Y de las personas que han trabajado en hospitales, díganme cuándo les han hecho su check-up anual, donde se evalúe dependiendo de los riesgos. ¿Tienen ruido? Lo que es audiometría. Están trabajando en quirófano, donde existen polvos, donde existen químicos, espirometría. Están trabajando en urgencias, donde movilizan pacientes, pues radiografía. Entonces todo esto se ha olvidado en los hospitales y no dejan de ser centros de trabajo donde existe una relación laboral como la estuvimos revisando hace un momento, ¿sí? Estas lesiones, ¿dónde se generan? Pues se generan adentro del trabajo, afuera del trabajo, y muchas veces también depende de las condiciones inherentes al trabajador. Hay situaciones, variaciones anatómicas que muchas veces son normales, que generan una debilidad mayor para una lesión en el trabajo, ¿sí?
una espina bífida, que muchos médicos que me estarán oyendo digan, es que no es cierto. Pues no será cierto, pero en la realidad estas personas resisten menos las condiciones laborales en las empresas y se lesionan más fácilmente, más rápido o más fuerte que una persona que no tiene esta variación anatómica. Así como esas pueden ser apófisis transversas, megapófisis transversas, escoliosis ligeras, que posteriormente muchas veces por mala postura, a veces puro vicio postural de las personas, generan una lesión importante. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Pues bien, para lo que es México, como lo hemos estado viviendo todo este año, nuestras estadísticas son muy pobres. ¿Sí? Son muy pobres, que generan una desviación importante en lo que es lo que la confianza que le podemos tener a estas estadísticas. ¿Y en dónde nos enfocamos? En Estados Unidos o bien en Europa. Hablando de Estados Unidos, se habla que los hospitales en 2011, unas 6.8 lesiones y enfermedades laborales por cada 100 trabajadores. Y vean, un término que duplica las estadísticas en la industria privada. En las metalmecánicas, en las partes de fundición, el hospital lesiona más a trabajadores en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos tenemos otras condiciones. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas lesiones existen? 58,000. 59,000 vamos a cerrarlo. ¿Sí? Lesiones y enfermedades laborales que generan una incapacidad. Y esto genera un tiempo mayor que trabajar en la construcción o en la manufactura. Es mayor el riesgo que se tiene en estadísticas de los efectos que nos provocan estas lesiones. Ahora vamos a ver, las incapacidades solo reflejan lo más severo, lo más agresivo, las lesiones más incapacitantes que existen. Todo lo ligero, todo lo que me duele, pero sigo trabajando porque no me molesta tanto o no me evita trabajar, no se toma en cuenta. Entonces aquí es importante entender esta situación porque de otra manera vamos a tener una condición importante a nivel de no reflejar la realidad. ¿Sí? Hospitales, ¿sí? 157 casos, ¿sí? por cada 10,000 empleados a tiempo completo. La construcción tiene 147, manufactura 111, la industria en promedio en Estados Unidos 105 y los servicios profesionales 54 pacientes o casos por 10,000 habitantes o 10,000 trabajadores. ¿Sí? Estos son estadísticas de Estados Unidos. Entonces es muy importante entender